Amigos, en el día de hoy venimos a hablarles de qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los Estados americanos, en ejercicio de su soberanía y en el marco de la Organización de Estados Americanos, adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base de un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos, conocido como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Dicho sistema reconoce y define los derechos consagrados en esos mismos instrumentos y establece la obligación para que estos se promocionen y se protejan. Asimismo, a través de este sistema se crearon dos órganos destinados a velar por su observancia, como lo es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora quiero hablarles un poco sobre la evolución del sistema interamericano. Este sistema se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948. El Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos se caracteriza por su doble estructura institucional, una que deriva de la Carta de la Organización de Estados Americanos y la otra de la entrada en vigor de la Convención sobre Derechos Humanos. El Sistema Interamericano tiene su origen en el Congreso de Panamá de 1826, en donde Simón Bolívar solicitó el estudio de la posibilidad de una confederación de estados latinoamericanos. La búsqueda de criterios de neutralidad, seguridad y solidaridad se van construyendo a través de las reuniones de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, los antecedentes de la Organización de Estados Americanos, llevadas a cabo en Panamá en 1939, Habana en 1940 y Río de Janeiro en 1942, por encargo de la Resolución 9 de la Conferencia Interamericana de los Problemas de la Guerra y de la Paz. Se pide la redacción de un proyecto de pacto constitutivo destinado a mejorar y fortalecer el sistema interamericano, fijando la fecha de mayo de 1945. Para su redacción final y junto a otros documentos símbolos de base para la redacción de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene como norma originaria la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, adoptada el 30 de abril de 1948, en donde se establece una serie de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en los artículos 1 a 27 y de los artículos 29 a 38. Estos establecen una lista de deberes del hombre, complementándose a esta declaración con la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, adoptada en Bogotá en 1948. Ahora les quiero hablar sobre los instrumentos legales del sistema interamericano. Primero tenemos la Carta de Organización de Estados Americanos, la OEA, de 1948 y sus protocolos. Buenos Aires 1967 y Cartagena 1985. La número 2 es la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969, que entró en vigor internacional el 18 de julio de 1978. Convención de San José de Costa Rica. Número 3, tenemos el Protocolo Adicional sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales del 17 de noviembre de 1988, la cual entra en vigor internacional el 16 de noviembre de 1999, conocida como el Protocolo de San Salvador. Número 4, tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Su naturaleza es declarativa. Número 5. La Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, del 7 de junio de 1999, la cual entra en vigor internacional el 14 de septiembre de 2001. 6. La Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción de menores, la cual es del 2 de mayo de 1948 y entra en vigor internacional el 26 de mayo de 1988. El Convenio Interamericano sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer del 2 de mayo de 1948, el cual entra en vigor internacional el 11 de agosto de 1954.
Y como último tenemos la número 7, que es el protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, que es del 8 de junio de 1990 y entra en vigor internacional el 8 de junio de 1990. Buenas, ahora les venimos a hablar sobre los organismos. El Sistema Interamericano para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos está constituido en principio por dos organismos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué es la Corte Interamericana y cuáles son sus atribuciones? La Corte Interamericana es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución jurídica autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. Este tribunal cuenta con 2 funciones importantes: la jurisdiccional y consultiva. La primera se materializa al resolver las quejas o controversias que sobre violaciones a los derechos humanos le presenta la Comisión Interamericana o los Estados partes en la Convención. La segunda facultad se realiza cuando la Corte actúa interpretando la Convención Americana o sus protocolos a través de las consultas que le formulen los Estados signatarios o la Comisión Interamericana. La Corte tiene una función contenciosa. Ahora, ¿qué es esta función contenciosa? Dentro de esta función, la Corte determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al sistema interamericano. Asimismo, a través de esta vía, la Corte realiza la supervisión de cumplimiento de sentencias. Aparte de esta función contenciosa, la Corte tiene también una función consultiva. Por este medio, la Corte responde a consultas que formulan los Estados miembros de la OEA o los órganos de la misma acerca de: primero, compatibilidad de las normas internas con la Convención; segundo, la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Ahora, ¿qué es la Comisión Interamericana y cuáles son sus atribuciones? La función principal de la Comisión es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos en esta materia. La Comisión, por un lado, tiene competencias con dimensiones políticas, entre las cuales destacan la realización de visitas in loco y la preparación de informes acerca de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. Por otro lado, realiza funciones con una dimensión cuasi judicial. Funciones y atribuciones de la Comisión. La Comisión tiene unas funciones y atribuciones. El artículo 43 de la Convención los enumera. Primero, estimular la conciencia de los derechos humanos entre los pueblos americanos. Segunda, formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros para que tomen medidas y adopten disposiciones favorables a los derechos humanos. Preparar estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones. Y cuarta, solicitar a los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas adoptadas a favor de los derechos humanos. Quinta, atender consultas de los Estados miembros en materia de derechos humanos y ofrecer asesoría en la medida de lo posible. Sexta, actuar respecto de las peticiones y recomendaciones en ejercicio de su autoridad en base a lo establecido en los artículos 44 y 51. Y séptima, presentar un informe anual ante la Asamblea General. Con esto podemos concluir que la Comisión entonces tiene una clara labor de promoción de los derechos humanos que en lo fundamental la ejerce desde distintos procesos educativos, además de investigar denuncias de personas, grupos de personas o entidades no gubernamentales o gubernamentales, y formula recomendaciones para que se tomen las medidas necesarias en la observancia efectiva de los derechos humanos. Bueno amigos, espero que les haya servido de mucho esta información y nos vemos en un próximo video. Esperemos que les haya quedado claro sobre lo que es el tema de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es muy importante hoy en día. Gracias. Gracias.